Hola, yo soy Daniel Pacheco, soy el editor general de La Silla Vacía y estoy aquí con Gerson Ortiz, el periodista que cubre la política. Esta es nuestra edición de Huevos Revueltos en video podcast que haremos cada vez que hay una gran investigación de La Silla Vacía o un hecho de coyuntura importante para compartir con ustedes aquí en YouTube. Les recuerdo, si les gusta este programa, inscríbanse, pichan la campanita. ¿Qué hubo, Gerson? ¿Cómo va? ¿Qué tal todo, Daniel? Nos trae hoy una gran investigación que publicamos esta mañana, firmada por usted, investigada por usted, que habla del interés oculto que lleva Vladimir Fernández a la Corte Constitucional. ¿Quién es Vladimir Fernández? Bueno, Daniel, partamos por contar que Vladimir Fernández fue el secretario jurídico del presidente Gustavo Petro durante 1 año y medio. Arrancó con él, fue de los primeros nombramientos de hecho, y tuvo un ascenso meteórico por Casa de Nariño al punto que ya hoy es magistrado de la Corte Constitucional. En la investigación encontramos que durante ese paso por secretaria jurídica, por Palacio, por Casa de Nariño, Vladimir Fernández se interesó por un pleito del Chocó, por una obra que no se hizo, y lo que encontramos es que detrás de ese pleito, quienes buscan una indemnización son unas abogadas muy cercanas a él. Que tienen estrechos vínculos, amigos y conocidos de Vladimir Fernández, dicen, otorgándoles, digamos, que el anonimato que solicitaron para comentar al respecto, que en realidad esa es la firma de él. Nosotros llegamos hasta los vínculos, ¿cierto? Sí, resulta que esa empresa que está detrás de ese pleito se llama Estudios Asesorías Profesionales AS. Detrás de esa empresa, que se creó en el 2009, están dos abogadas que se llaman Irma Solángel Torres y Claudia Liliana Quijano. Y lo que encontramos es que las dos abogadas, Torres y Quijano, son muy cercanas a Vladimir. De hecho, la carrera pública jurídica de Vladimir Fernández está muy ligada a esa empresa, a esa firma de abogados. Y el interés oculto es que él intercedió para favorecer la estrategia jurídica que ellas, como demandantes del Estado, querían llevar. Él intercedió siendo secretario jurídico de Presidencia. Sí, lo que pasa es que ese pleito está en el Tribunal de Chocó y arrancó en el 2013-2014. Es un contrato de una carretera que no se hizo. Estas abogadas aparecen como las demandantes del consorcio que está reclamando una indemnización. Ellas presentan la demanda en el 2014 diciéndole al enviado: ustedes incumplieron, páguenme, algo que hoy está tasado como en 52 mil millones de pesos. Ese pleito arrancó en el 2014 y estuvo quieto hasta el 2022. Cuando llegó Vladimir Fernández a la Secretaría de Presidencia. Y antes de entrar en los detalles, creo que un poco la clave de la historia es que él intercedió a favor de estas demandantes y de su estrategia jurídica sin decirle a nadie que estas eran básicamente las abogadas que le llevaban sus procesos personales, que le pagaban la seguridad social a la esposa, a la actual esposa. Se la paga, es decir, que la emplean básicamente. Es la empleada, o uno podría decir otra cosa, ¿no? Más allá de ese vínculo, pero lo cierto es que le paga la seguridad social, está muy ligada a esa empresa. Y esta es una investigación importante para el tejido del poder colombiano porque un magistrado de la Corte Constitucional es una persona que tiene mucho poder. No, además que en esta instancia, en la Corte, magistrados como Vladimir van a tener que apersonarse, estudiar y evacuar miles de tutelas, que muchas son controversiales de temas de contratos, como los que están registrados en la historia. Son controversias judiciales contra el Estado o a favor del Estado, etc. Y digamos que ese interés que tuvo Vladimir Fernández durante su paso por Secretaría Jurídica, que usted también menciona, nunca se hizo explícito. Entonces llega con ese ruido que alimenta otros ruidos de lo que habían sido su vida pública antes de llegar de la mano de Gustavo Petro a la Casa de Nariño. ¿Cuánto se demoró en esta investigación, Gerson? Estábamos desde principios de año, pero digamos que esto es como la continuidad de un proceso que arrancó con la figura de Vladimir Fernández cuando llegó a la Secretaría Jurídica de Casa de Nariño. Es decir, al ser el primer nombramiento, al ser el abogado de Petro, al ser el que le tira línea jurídica, al ser el que se inventó los decretos de La Guajira que se cayeron, al ser luego el ternado, una terna de uno, entonces arrancó un proceso de hacerle seguimiento a quién es este personaje, que es donde esos poderes de bajo perfil, porque se esconden como bajo la figura de académicos, abogados, doctores, que en este caso los Vladimir, pero que tienen una trascendencia que pasa muchas veces por debajo del radar de los medios de comunicación.
Sí, los 9 magistrados de la Corte Constitucional, quizás la mayoría de la gente no los conoce, pero tienen un poder enorme para cambiar cosas como fundamentales de la sociedad colombiana. Pues no sé, el tema del aborto, un decreto presidencial, 3 billones de pesos de la reforma tributaria del gobierno. No permitir la reelección infinita. No por permitir ejemplo. la reelección infinita, por ejemplo. Vladimir y usted también son paisanos. Del Huila, los dos, coincidencialmente. Él arranca su vida profesional, digámoslo así, en el Huila. Los padres son de Palermo, un municipio que queda muy cerca de Neiva. Él estudió en Neiva, en el Salesiano, creo. Después se ganó una beca para venir a estudiar a Bogotá en el externado. Pero la carrera profesional de él arranca ya, como asesor jurídico de alcaldías, de la mano de los hermanos González Villa, que es una casa poderosísima política allá. Y de ahí da el salto en el 2003 a la dirección jurídica del INVIAS, que es donde empiezan a aparecerle ruidos alrededor de su gestión sobre estos temas de contratación, sobre presuntos favorecimientos a privados. Y pintemos un poquito a Fernández. Es un abogado hecho a pulso. Sí, becado, muy reconocido dentro del externado. Tiene maestría, tiene doctorado. Externadista como el presidente Petro, como una cantidad de abogados influyentes del gobierno, Eduardo Montealegre, por ejemplo, José Fernando Perdomo. De ahí para abajo. Todos externados. Es un hombre hecho a pulso y es un hombre que también, digámoslo, sabe relacionarse muy bien con el poder. Y también entiende cómo funciona el Estado judicial del país. Es un poderoso demandante y litigante del Estado. Es decir, no solamente aparece en este pleito del Chocó, sino que también Vladimir Fernández aparece en pleitos millonarios, como por ejemplo de un consorcio, de una empresa que se llama Poliobras, a la que le quitaron un contrato y está demandando ahora por 200 millones de pesos. Y entonces hablemos del contrato del Chocó, que es el interés oculto que encuentra su investigación. Entonces, este consorcio que construía un tramo de lo que se espera sea alguna vez una vía al mar entre Quibdó y Nuquí, donde no está conectado, digamos, la costa pacífica por el Chocó, se gana este contrato y al poco tiempo empieza a incumplir. Sí, ese contrato se da en el 2006, coincide con que Vladimir era director jurídico del INVIAS en ese momento. Al contratista se llamaba el Consorcio Vía al Mar Nuquí 2006, eran dos empresas Conciviles y CESAC. Les alcanzan a generar un anticipo de 23 mil millones de pesos, pero a los pocos meses el contratista empieza a decir, no, el INVIAS no hizo la licencia ambiental. No, hay paros y eso me está obstaculizando los trabajos. No, el INVIAS no me volvió a mandar plata. Entonces le dice al INVIAS, sabe que yo ya no voy a hacer esa obra. Y a partir de ahí empieza el pleito porque para poder salirse de esa obra tienen que liquidarlo. Pero en ese momento el consorcio dice, necesito liquidarlo, pero también necesito que me paguen una indemnización porque yo perdí plata estando en esta obra. Ahí aparecen las abogadas cercanas a Vladimir Fernández que se llaman Irma Solángel Torres y Claudia Liliana Quijano. De estudios y asesorías profesionales. Y el INVIAS también contrademanda. Y claro, entonces hay como un cruce de demandas en la jurisdicción ordinaria donde los procesos pueden durar, no sé, muchos años. Décadas. Sí, entonces el consorcio dice, el INVIAS me incumplió, ¿no? Pero el INVIAS contrademanda y dice, no, aquí el que incumplió fue el contratista porque la plata del anticipo no está amortizada, no aparece una plata del anticipo. Y usted, señor contratista, pues sabía que se tenía cuando nos teníamos aquí a hacer esta obra en el Chocó porque los estudios previos decía que era lo que tocaba hacer. Sí. Esa vaina arranca en el 2014, pero pasa algo interesante y es que las abogadas que son cercanas a Fernández empiezan a decir, venga, solucionemos esto por el lado arbitral, los tribunales de arbitramiento. ¿Qué son los tribunales de arbitramiento? Pues lo que usted decía, no se solucionan los pleitos en la justicia ordinaria donde pueden demorar 10, 15, 20 años, sino que se pasan a unos tribunales arbitrales que son servicios que prestan las cámaras de comercio, la de Bogotá, la de Cali, la de Medellín, etcétera. Y es clave decir ahí que las abogadas cercanas a Vladimir Fernández, en la oficina donde él trabajó, donde le pagan la seguridad social a la esposa, siempre habían querido la solución arbitral y hasta que llega Vladimir Fernández a la presidencia, esa opción no estaba abierta. Claro, lo que pasa es que ellos lo intentaron 2 veces, pero fíjese que el propio contratista o el propio consorcio incumplió. Llegaron a tribunal una vez, no pagaron los honorarios de los árbitros. Sí. Esos son honorarios costosísimos, pero pues son de abogados especializados. El segundo intento, quisieron modificar las pruebas que habían acordado con el INVIAS. Entonces el INVIAS dijo, no, pues es decir, yo para qué me voy a meter en un tribunal en el que voy a perder, bajo sus reglas. Ahí pasan casi 10 años. Sí. Y entonces el tema estaba
digamos que estancado en el Tribunal de Chocó, en la justicia ordinaria, ¿sí? Que es donde termina yendo el pleito porque no se solucionó las 2 primeras veces por lo arbitral. Y entonces Fernández, que trabaja en la Secretaría Jurídica de Presidencia, que para que la gente entienda, este es como el abogado del presidente, el que proyecta decretos, el que hace asesoría a proyectos de ley, que tiene un portafolio inmenso. Fernández, desde esta cumbre del poder jurídico, empieza a mostrar un interés muy particular e insistente por un pleito de 50.000 millones de pesos en una carretera del Chocó. De los 356.000 pleitos que hay contra el Estado, actualmente, según las estadísticas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, le interesó ese. Y lo llevaba, digamos que a las conversaciones o las reuniones de la agencia. ¿Y eso cómo lo sabemos nosotros? Lo sabemos por fuentes dentro de la misma agencia, por derechos de petición que radicamos y que suministraron información como complementando qué actuación tuvo Vladimir Fernández en eso. Sí. Entonces, ese interés empieza desde el mismo momento en que Vladimir llega a Casa de Nariño, desde el 7 de agosto. De hecho, Claudia Liliana Quijano, una de las abogadas, la nombra asesora de su despacho el 1 de septiembre. Entonces, Claudia Liliana es litigante contra el Estado del caso del Chocó e empleada de Vladimir Fernández. Asesora de Vladimir Fernández, quien conoce el pleito ya del Chocó. Y cambia la estrategia jurídica del Estado. Cambia la estrategia jurídica del Estado. Entonces, a la par de que el secretario Vladimir Fernández empieza a preguntar en la agencia, bueno, ¿y qué van a hacer con ese pleito? ¿Y qué está pasando con ese pleito? ¿Y cuál es la estrategia? Pasó algo muy extraño en el Invías, y es que el Invías pasó de contraatacar al consorcio a decir, ¿sabe qué? ¿Por qué no damos la oportunidad de volver al tribunal de arbitramiento? Eso pasó el 2 de mayo. Era el gerente del Invías, el director del Invías, Juan David Latorre, el del contrato de Rosas Cauca, sí, Contecha y demás, Pedro Contecha, etcétera. Acceden a esa pretensión que tenían las abogadas de decir vámonos para tribunal, y para eso ya había sucedido algo muy clave, digamos, dentro de la historia de Daniel, y es que Vladimir Fernández, como secretario jurídico, había asumido un superpoder en los temas de resolución de conflictos contra el Estado. Sí. Pasó que en un decreto del 2022 firmado por Petro, le dicen, el secretario jurídico a partir de ahora tiene la facultad para vetar, aprobar o rechazar la lista de los árbitros que vayan a interceder en los pleitos contra el Estado. O sea, si Vladimir Fernández hubiera seguido en presidencia o si aún desde la Corte Constitucional sigue teniendo influencia sobre la Secretaría Jurídica, él podría influir sobre el Tribunal de Arbitramiento que decide el caso del Chocó, donde está su empleada en Casa de Nariño y estas mujeres que le han llevado procesos en una oficina que muchos amigos dicen que es la oficina paralela de él. Técnicamente sí, porque esa facultad se mantiene todavía en el secretario jurídico. Dispone... Me pasan el listado, yo digo, este árbitro me gusta, este árbitro no me gusta, este me sirve, este no me sirve, etcétera. Y usted encontró además en la reportería que hizo con la Agencia Jurídica del Estado, que es como esta oficina de abogados defensores que tiene el Estado contra los pleitos, que Fernández insistió mucho en que primero la agencia había proyectado una defensa que era vamos a la justicia ordinaria, vamos a darnos y a defendernos en el tribunal, démonos la pela si sean 10 años, y que Fernández les pidió explícitamente que cambiaran esa estrategia, que escogieran como la primera opción el tribunal de arbitramiento. Sí, lo que pasa es que el concepto de la defensa de la Agencia de Defensa Jurídica es para que el Estado no pierda. Sí. Es decir, ellos se meten es para que el Estado no pierda porque eso significan condenas, ¿no? Pasó con el caso de los pasaportes, por ejemplo, ¿no? Que la agencia dijo, no podemos tumbar la licitación, conciliemos con esa gente, no lo hicieron y pues eso terminó muy mal, ¿no? Entonces lo que hace la agencia es decir, busquemos la salida jurídica. Lo que recomendó la agencia fue reforcemos la estrategia que había planteado el Invías en el 2014, sí. Antes. Es decir, sostengámonos en que el contratista incumplió, que no aparece la plata del anticipo y demás, y sostengámonos en la justicia ordinaria porque si el Tribunal de Chocó fallaba, era primera instancia, le faltaba el Consejo de Estado. Claro. Si en el Tribunal de Chocó ese pleito llevaba 10 años, imagínense cuánto podía durar en el Consejo de Estado. 10 años más. Okay. Es decir, no había ningún afán. Pero entonces lo que hace Vladimir es sugerir, venga, no, vayámonos a conciliación y abramos la oportunidad de Tribunal de Arbitramiento otra vez. Dato no menor que usted entrega en la investigación, que Estudios y Asesorías, la firma de las dos abogadas, recibió del consorcio una autorización para cobrar ellos la plata si eventualmente en un tribunal de arbitramiento les daban los 50.000 millones. Que es lo que técnicamente se llama cesión de derechos litigiosos. Esa es una figura que ya habían utilizado estudios y asesorías profesionales en otros pleitos que ya se habían ganado en tribunales arbitrales. Ajá. Por ejemplo, en uno del 2013, de una constructora que se llamaba Grotco les autoriza, cedemos los derechos litigiosos en el caso de reclamaciones y ¡pum! Ganaron.
Ganaron el Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Eso les representó como 5.000, 6.000 millones de pesos en el 2014 a hoy, no sé cuánto puede hacer. ¿Qué permite eso? Que entonces la empresa, en este caso Estudio Asesorías, es la que recibe la plata y después se la distribuye al contratista o al consorcio o a la constructora que demandó al Estado. Quedándose con una jugosa tajada. Que está entre el 20 y el 25%. O sea, estamos hablando de 10.000 millones. Como mínimo. Porque lo que tiene el tribunal es que o puede conciliar, Sí. tenemos un acuerdo, entonces el INVIA me está pidiendo a mí 60.000, yo le estoy pidiendo 50.000, dejémosle 25.000. Sí. O vámonos a los jueces y que al final un juez diga, no, el que tiene la razón es el INVIA, 60.000, o la razón la tiene el contratista. Vamos a estrechar este vínculo entre Sol Ángel Torres y Claudia Quijano de asesorías, estudios y asesorías y Vladimir Flores. Entonces, usted ya... Fernández. Vladimir Fernández, perdón. Y entonces usted ya me cuenta que ambas... Vladimir había trabajado en estudios. Sí, se le fue en una constancia que le presentó en la hoja de vida al Senado diciendo que él había sido asesor de estudios asesorías entre 2010, 2015 y 2016. Ese dato no aparece en la hoja de vida que está colgada en la Corte Constitucional. Ok. Además de eso, Sol Ángel Torres y Claudia Quijano son sus abogadas personales en varios pleitos. Han sido socias en pleitos en los que Vladimir ha defendido a privados, Sí. contratistas. O sea, como colegas que demandan no, juntos. vamos los dos, como en el pool. Sí. Eso ya muestra un poco para dónde es que van. Y también lo han asesorado en temas muy personales. Le pongo 2 casos. En 2013, el hoy magistrado Fernández entuteló a la Superintendencia de Sociedades para reclamar 3.000 millones de pesos que dijo haber invertido en una pirámide energética. Claudia Liliana Quijano fue la abogada en ese caso, por ejemplo. Ajá. Otro caso, Vladimir Fernández, por ejemplo, demandó a la Contraloría General porque le abrieron una investigación en el 2012 por un chicharrón que tuvo en el Invías. Vladimir le pidió a modo de, ¿cómo se llama eso? Restauración. Sí, como reparación. Reparación. Dijo, esa investigación de la Contraloría me afectó y me dejó sin trabajo 3 años. Y entonces está pidiendo una indemnización de 1.000 millones de pesos. Que es lo que se dejó de ganar ¿Qué es lo que él dice que se dejó de ganar mientras invertía en el tema de la pirámide mineroenergética? Además de eso, bueno, ya hablamos de que le pagan la seguridad social a la esposa actualmente y desde el 2016. Además, la dirección de notificación personal de Vladimir coincide con la de estudios asesorías y coincide con otra empresa que se llama Cataquesby, que es una inmobiliaria que, digámoslo de alguna otra manera, maneja los bienes de esa sociedad. Entonces, Vladimir es huilense y las dos abogadas también son huilenses. No, las dos abogadas, una es de Bogotá y otra es de Río Blanco, Tolima. Pero y yo no entiendo usted dónde saca estas vainas, encontró que Catesby había comprado unos lotes grandotes y caros en los alrededores de Villa de Leyva, yo no sé, miles de millones de pesos que deberían costar esos lotes. Cuando encontramos que Cataquesby es la que le paga la seguridad social a la esposa de Vladimir Fernández y Cataquesby es propiedad de estudios de asesorías profesionales, empezamos a rastrear qué es Cataquesby. Empezamos es usted. Bueno, empiezo. Entonces empezamos a buscar como equipo. Y entonces encontré, lo que logramos entender es que es dueña de unas oficinas en Bogotá en sectores del Chico Norte, etcétera. Sí. Oficinas cotizadas, pupis. Y es propietaria de 6 lotes en zona rural de Villa de Leyva, en una vereda que se llama La Sabana, que están construyendo muchísimo hacia allá, y Gamplins y todas esas vainas. Y hay un dato muy curioso, muy particular, y es que los 6 lotes tienen nombres de municipios del Huila. Uno se llama Neiva, otro se llama Aipe, otro se llama Pitalito, otro se llama Garzón. Es curioso, pues, porque son lotes de municipios del Huila, de donde son Fernández y la esposa. Yo diría que es más que curioso. Es decir, a mí todos estos lazos de abogadas, digamos, con unas trayectorias menos extensas que la de Vladimir, me hacen pensar que esta es realmente la oficina de Vladimir con la que hace sus negocios sin poner el nombre. Pero esa es mi suposición, digamos. ¿Usted logró hablar con gente que conociera a Vladimir, con la que Vladimir hubiera hecho negocios, que le explicara cuál era ese vínculo? Sí, de hecho, pues para la historia más de 10 personas logramos contactar como para entender un poco cómo funciona él, de dónde viene y para dónde va. Sí, digamos que la pesquisa, me lo decía un empresario que ha tenido vínculos con Vladimir, es oficinas de él. Sol, le dicen Sol y Claudia Quijano, digamos, son sus subalternas, ¿no? Y desde esa oficina, que queda en la 82 con séptima, se han firmado, digamos, los contratos de representación de Vladimir con un montón de empresas privadas.
mientras era el secretario jurídico de presidencia y posiblemente mientras es magistrado de la Corte Constitucional. Que inclusive en algún momento llegó a pensar que podía estar ternado para fiscalía, ¿no? O sea, él ejerce un poder público enorme con una oficina que nosotros no, digamos que lo podemos afirmar por estas versiones. Sí, en el papel no hay nada escrito. De gente que pide no revelar su nombre, que son versiones que digamos que tienen menos fuerza. Pero esta es una oficina de abogados que podría ser como la oficina en la sombra de un magistrado de la Corte Constitucional. Que al menos tienen unos vínculos muy estrechos, unas coincidencias, como que le pagan la seguridad social a la esposa, como que la notificación de Vladimir toda la vida sea ahí. Como que emplea a una de las abogadas en como presidencia. Que una de las abogadas sea su asesora durante su paso por Secretaría Jurídica, o como que la otra socia de esa empresa es la que lo ha representado en todos los pleitos personales en los que ha aparecido. Hablemos para cerrar de la historia de Vladimir Fernández y Gustavo Petro. ¿Cómo es que Gustavo Petro lo nombra su abogado de confianza en la presidencia y cómo es que lo envía a la Corte Constitucional en la primera terna que él hace, el presidente hace, una terna con otras dos candidatas mucho menos fuertes, es decir, era una terna de una. ¿Por qué Petro quiere tanto a Vladimir? Estaba más peleada la alcaldía de Barranquilla, dijo Angélica Lozano cuando salió la terna. El vínculo entre Gustavo Petro y Vladimir Fernández se remonta a cuando Gustavo Petro gana la alcaldía de Bogotá, 2011. Petro nombra a Vladimir parte del equipo del Empalme para asumir la administración, pero lo tiene que sacar de una vez porque le estalla un escándalo a Vladimir Fernández en el Huila. La Fiscalía le ordena una medida de aseguramiento a él y a la esposa por irregularidades en contratación en las empresas públicas de Neiva. Petro le tiene que sacar, efectivamente lo saca, el empalme. En ese mismo momento se sabe que Vladimir Fernández estaba representando judicialmente a Plinio Lano, el excongresista que salió salpicado en el carrusel de la contratación. Aún así, Petro lo contrata después como asesor jurídico externo a Vladimir Fernández. Hay un dato muy bello de la historia y es el contrato que Vladimir pierde con Petro. Finalmente, ¿quién se lo gana? Hay un pleito, volviendo al chicharrón de la Contraloría, de la demanda esta de restauración. Vladimir dice que no pudo tener un contrato, que le quitaron un contrato con la ETB, en la alcaldía de Petro, por la investigación de la Contraloría, y se queja de que al final el contrato se lo dieron a Estudios de Asesorías Profesionales, que era la empresa de la abogada que lo asesoraba. Ok, perdón por el... No, estuvo perfecto el lapsus. Pero aún así a Petro le da un contrato a Vladimir Fernández de Asesoría Jurídica Externa. Vladimir también suspende ese contrato con el cuento de la investigación de la Contraloría. Digamos que Vladimir se pierde un poco en el mapa de Petro en esa época y reaparece triunfalmente cuando llega a Casa de Nariño. Él tuvo un rol en campaña, según las fuentes con las que hablamos. Él estuvo metido, digamos que entre los cuadros de la campaña y se monta como secretario jurídico, como el abogado de cabecera de Casa de Nariño. Un secretario jurídico con unas funciones bastante abarcadoras. Petro le delega la posibilidad de posesionar a los magistrados de las cortes. Un poder... Viaja mucho con el presidente. De diplomacia. Aparece mucho en las frecuencias de los viajes que hace el presidente. Y ahora Vladimir, ya está dedicado a sus vainas en la corte, dedicado a la jurisprudencia constitucional. La semana pasada le pusieron el pin que, ¿cómo se dice? Simboliza el ingreso oficial a la Corte Constitucional, ¿no? El pincito de la Corte. Él ya, digamos que lideró su primera sala de selección de tutelas con la magistrada Paula Meneses, que era la amiga del presidente Iván Duque, es decir, los magistrados de los dos últimos presidentes están haciendo sala. Ajá. Él ya asumió el cargo, pero pues ya hay ruidos de que tampoco ha entrado como mucho en funciones, porque pues, es decir, hay rumores de que se le ha visto entrar a Palacio de nuevo, ya siendo magistrado, Casa de Nariño, que potencialmente estaría tratando de influir el tema de la elección de fiscal, que le interesa mucho a Petro. Y hay una cosa, Daniel, que es importante mirar de aquí en adelante, y es todos los cargos jurídicos de Casa de Nariño, por ejemplo, el que estuvo Vladimir o los que estuvieron los de la agencia, están en interinidad. Porque a todos los de la agencia... Los echaron. Les pidieron la renuncia, perdón. El cargo de Vladimir, por ejemplo, estaba en encargo de una funcionaria que él tuvo. El de la agencia, pues también había un encargado. Esos cargos, como el presidente los ocupe, van a ser muy claves en la resolución del pleito del Chocó y seguramente otros pleitos más. Ahí es donde cabe la duda de si Vladimir está tratando de tener una influencia o no, digámoslo, por mantener esa cercanía con el poder jurídico de Palacio. Gerson, entonces,
hacia adelante vamos a estar mirando varias cosas. Se me ocurre si Vladimir Fernández va a estar un poco manejando las cuerdas de los abogados de Palacio en cuerpo ajeno, ¿cierto? Por ejemplo. Con su subalterna o la encargada en la Secretaría o Jurídica. O a quien nombren. O en la Agencia Jurídica del Estado. Hay un mini paréntesis, o un abogado importante dentro del gobierno que acompañó a Fernández en la posesión. Ovidio. Ah, claro, el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Importa mucho porque, pues, es decir, la mayoría de pleitos arbitrales van a terminar allá. Una dupla poderosa. Y el gobierno, ¿no? Petro le ha metido mucho interés al tema de la Cámara de Comercio. Con Ovidio, inclusive trató de meterle mano al tribunal, a la corte arbitral que hay allá. Segundo, como gran tema hacia adelante, la suerte de estudios y asesorías. La buena racha que tiene, además, porque están contratando con el Estado, buena el racha. gobierno Petro, además. Buena racha y el pleito del Chocó. Y el pleito de Chocó, de cómo se resuelve eso, porque al final de todo lo que queda, Daniel, es como, es decir, aquí sigue parafraseando un poco a Petro, el abandono o la jartera que da que las obras en el Chocó o en otras provincias o en otras regiones del país no avancen, ¿no? Sí. Esto es una prueba de cómo una cartera que se pintaba ser importantísima para conectar esa vaina ya no prosperó y ahora está en pleitos que pueden quitarle plata al Estado. Y la última mía hacia adelante, no sé si usted tenga alguna otra, es el efecto de la llegada de Vladimir Fernández a la Corte Constitucional. Es un cuerpo muy pequeño, son solo 9 magistrados. Estas cosas importan. Yo charlé con un par de magistrados hoy, todos pues muy diplomáticos, pero preocupados por cómo esto le golpeaba un poco la imagen a la Corte. Allá dentro de la posición de Vladimir, pues no va a quedar del todo bien después de esta investigación. Y además que está arrancando y digamos que a los nuevos, eso sí ya es tradición de la Corte, a los nuevos les cuesta mucho engranar, digamos, dentro de las dinámicas de la propia Corte. A Meneses le costó mucho arrancando siendo la de Duque, ahora Vladimir, pues digamos que con todos estos ruidos alrededor le va a costar mucho más. ¿Y usted tiene alguna otra hacia adelante? Seguimos revisando cosas y nada, pues ahí vamos contándolo en el camino. Ojalá volvamos a pasar por aquí para hablarlo. Gerson Ortiz cubre la política y hace investigaciones sobre sus obsesiones periodísticas, el Poder Judicial, las elecciones, el poder de contratación en el Huila. El poder de contratación en el Huila. Gran investigación, Gerson. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por la invitación. Y ustedes, muchas gracias. Síganos si les gusta este video podcast. Este es Huevos Revueltos en su nueva versión, con video, con las investigaciones y hechos de coyuntura grandes de La Silla Vacía. Que esté bien, chao.